Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y en nuestro episodio del día de hoy de esta segunda temporada vamos a hablar de las escenas de música underground, de cultura alternativa, y lo haremos porque, aunque parezca raro, nos parece muy importante hacer visibles este tipo de temas, este tipo de culturas y de escenas creativas, porque son escenas que viven miles de personas, que las disfrutan y en donde crean espacios y experiencias y atmósferas que vale la pena que sean contadas. Y para ello tenemos una mesa muy plural, muy versátil, muy creativa, y me da mucho gusto presentar a Armando Cruz, que él es jazzista y baterista del grupo de jazz Afro Pop. Presento también a Amanda Sundberg, también es cantante de jazz. Presento por otro lado a Alejandro Franco, que él es productor y DJ radicado aquí en la Ciudad de México, DJ de música techno. Y presento también a Jorge González, que él es vocalista del grupo de black metal True Torment, también aquí de la Ciudad de México. Y para abrir la mesa, me gustaría escucharlos y que nos platiquen, que le platiquen a la gente que nos escuche cómo entienden y cómo viven estas escenas dentro de sus propias disciplinas, cómo viven estas escenas de la música, de la creación en los espacios alternativos o también llamados de música underground. Empezaría con Alejandro para que nos dé sus primeras impresiones. Gracias, Pablo. Pues mira, en mi caso particular, me ha tocado trabajar en la industria de la música en diversas trincheras al paso de los años y tengo una perspectiva de cómo funciona el mainstream y ahora tengo una perspectiva desde hace tiempo de cómo funciona el, digamos que underground, por decirle de alguna manera, diría yo, también esta industria que tiene que ver con lo alternativo, con las opciones que a lo mejor no están puestas tan en la mesa de una forma tan clara para audiencias muy amplias, sino pues para audiencias más de nicho. Y creo que hay evidentes diferencias que valdría la pena mencionar, como lo que tiene que ver con la difusión, con la aceptación, con los espacios, con las oportunidades de sobresalir en uno o los dos lados, ¿no? Por supuesto que como en todo hay puntos medios, hay grises, no todo es blanco y negro, no todo es súper mainstream, no todo es súper alternativo u underground. Hay muchos puntos en común entre estas dos industrias, pero sí definitivamente te diría que yo he encontrado en muchos sentidos, claro que existen retos y obstáculos, pero yo he encontrado un ecosistema mucho más directo, mucho más honesto, mucho más asequible en los terrenos que tienen que ver con lo alternativo. No puedo hablar desde una perspectiva totalmente amplia de cómo funciona el underground en nuestro país. Lo que sí creo es que es una cultura necesaria en cualquier ciudad del mundo, en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier lugar, porque de alguna u otra manera ayuda a equilibrar la balanza de lo que se ofrece hacia un público en cuestión de cultura, de arte, de posibilidades, de opciones, pero también al mismo tiempo genera una propia economía y una propia manera de subsistir y de existir que puede ser bastante buena, que puede ser bastante prolífica si es que se hace de manera ordenada y se tiene un público mínimo para que se encuentre una sustentabilidad. Y la verdad es que creo que al paso del tiempo, sobre todo después de lo que hemos vivido en los recientes meses con la contingencia sanitaria, el underground hoy hace mucho más sentido que lo que incluso hacía antes de la pandemia. Hoy es una opción, hoy es una posibilidad. Hoy hay mucha gente que no solamente está buscando cierto tipo de experiencia, sino que tienen la cabeza y el corazón abiertos para nuevas cosas. Y creo que en el mundo donde teníamos todo dado por hecho, en donde teníamos cajitas en donde guardar cosas, en donde había una industria pues muy establecida que dictaba las leyes de cómo debían ser las cosas, bueno, pues en ese mundo ya no vivimos, ya dejó de existir y hoy estamos ante una posibilidad de reescribir, de replantear, de volver a poner la base en lo más importante, que es la música, que es el arte, que son las industrias creativas, que son los creadores y no necesariamente todos los laterales que tienen las industrias que a veces se comían o se siguen comiendo el verdadero trabajo de quienes pues realmente conectan con algo, lo saben expresar a través de alguna disciplina y a veces no encuentran una remuneración, una sustentabilidad sencillamente porque hay muchas manos en el plato o porque no saben cómo hacerle. Creo que ahora hay una buena oportunidad.
Ustedes, Armando, Amanda, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo viven esta escena del jazz y la música alternativa? Yo, fíjate que tengo la experiencia de haber sido maestro de la Escuela de Música de la Superior en Bellas Artes, y te podría decir que el hecho de ir ahí a estudiar una licenciatura, aunque es mucho del gobierno, de las instituciones, realmente es una licenciatura muy underground, ¿no? Porque en nuestro país hablar de John Coltrane o hablar de Chick Corea o hablar de Charlie Parker no es como de un dominio público, ¿no? Entonces es muy, no sé cómo llamarle, puede ser muy gracioso que estamos en un país donde el jazz no es nuestra cultura. Sin embargo, hay muchos chicos y muchos proyectos que se han gestado desde ahí, desde que el maestro Francisco Telles fundó la Superior de Música. Entonces, esa parte que dice Alejandro, que hay muchas, que después de la pandemia, muchos de repente empezaron a hacer proyectos buenísimos. Yo me pregunto por qué no pasaba antes de la pandemia también, ¿no? Y después de la pandemia, de repente hay muchas cosas. Entonces, pues, de mi punto de vista, el arte en México es underground, ya de entrada, ¿no? Claro. Y es sorprendente porque hay mucho talento. Ahora imagínate si hubiera también gente que voltea a ver a estos talentos y empiezan a decir, bueno, mira, estos chavos son muy buenos para la pintura, estos chavos son muy buenos para cantar, o para el tocar jazz, o para tocar música clásica, hay de sobra. Entonces, pues ese es mi punto de vista, ¿no? Que es que aunque estamos así como deprimidos en cierta forma, hay mucho material en nuestro país. Todo un ecosistema, ¿no? Abierto a la creatividad. Amanda, ¿quieres comentar algo complementario de los jazzeros? Yo siento que la escena musical es en general underground y que entrar al mainstream depende de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el arte o con la música en sí. No todo necesariamente, pero gran parte de la música y el movimiento artístico pues es totalmente underground, desafortunada y afortunadamente en otros aspectos. Y el jazz, que no debería de ser underground, lo es también. Jorge, desde el mundo del metal mexicano, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes platicar de cómo vives, cómo concibes la escena en la que te mueves? Pues hablando de metal mexicano únicamente, pues es un género musical que se ha ido desarrollando desde pues inicios de los 90s aproximadamente. En su momento y a la fecha sigue existiendo un movimiento underground dentro de este género. Lo que hace la diferencia del metal underground pues es que tanto una banda se ha comercializado a nivel global. Entonces, pues en México comenzaron a aparecer en el transcurso de los 90s foros que daban cabida tanto a bandas nacionales como bandas extranjeras, pues de metal underground, como algunas bandas pues de metal más conocidas a nivel global. A la fecha pues ha habido un desarrollo importante. En la actualidad incluso pues hay festivales que reciben tanto bandas nacionales underground como bandas de gran talla a nivel global, que pueden recibir incluso entre 100,000 y 120,000 personas. Esto pues se ha desarrollado en los últimos 5 o 10 años tal vez, y pues hoy México es un referente importante en cuestión de festivales. Afortunadamente la gente en la actualidad ve el metal como una alternativa pues para disfrutar de la música, para pasar momentos agradables con tus amigos que comparten el mismo gusto. Sin embargo, pues sigue existiendo en lo profundo el underground, hablando de aquellas bandas que pues han querido permanecer en ese rubro donde pues los conciertos son más pequeños, donde las propuestas no son comerciales, donde hablamos incluso en algunos casos o en la mayoría de los casos de una composición musical más compleja, no cualquier oído puede percibir y disfrutar. Palabras en movimiento. Underground es una palabra en inglés que se usa para referirse a aquellos movimientos, manifestaciones culturales, expresiones artísticas que están a contracorriente de la tradición, el canon y la cultura oficial. Son movimientos contraculturales que se encuentran fuera de las tendencias de moda. Hay música, cine, literatura y arte underground. Palabras en movimiento. Sí, digo, escuchándolos, parece que podemos hablar de estas escenas de música underground alternativa, que las podemos entender primero como un ecosistema, donde no todo es blanco y negro, sino que se cruzan distintas fronteras, tanto con otros géneros o con otras corrientes o con las vertientes más mainstream. Es un ecosistema, pero con dos pilares, yo diría, ¿no? El pilar de la autenticidad, ¿no? De estas personas creadoras, artistas, que encuentran un espacio para crear de manera sincera la música en la que creen, y que este espacio también les da una mayor
posibilidad de creatividad, ¿no? Como es un espacio de nicho y que comparten personas con las mismas ideas o los mismos gustos o más o menos, hay una mayor posibilidad de creación, ¿no? Yo coincido en lo que decías al respecto de que el mundo del underground en realidad es en general a lo mejor una manera de expresar lo que significa el mundo del arte, ¿no? O sea, el arte per se tiene una discusión, una conversación con nuestro contexto actual o con nuestro contexto histórico, y en ese sentido hay muchos factores que pueden generar que Lady Gaga salga del underground de Nueva York y se convierta en un artista mundial. Luego ya el mainstream genera sus propios productos y a lo mejor esos sí forman parte de un ecosistema propio que nace ahí, se desenvuelve ahí, se muere ahí. Creo que en mi trinchera, después de haber sido promotor de varios tipos de conciertos o eventos o de promociones culturales, me he dado cuenta, sobre todo en los últimos años, que en el underground de la música electrónica hay todo tipo de géneros, pero particularmente en el techno hay muchas conversaciones a la par de la música. Y eso es algo de lo que a mí me ha cautivado en lo personal y en lo profesional. No digo que no lo exista en otros géneros, pero en el del techno específicamente, incluso dentro de la música electrónica, más que el house o más que otros subgéneros, hay de una manera muy clara una intención de traer a la mesa el contexto social, las problemáticas que enfrentamos como sociedad, pero también los temas urgentes como la diversidad o como la inclusión. Pista de baile en el techno, en Europa, en Estados Unidos, cuando nace, porque nace el house y el techno, la música electrónica, de manera ya así como con categoría, nacen en Chicago y en Detroit, pero es hasta que brincan a Europa cuando ya se vuelven verdaderamente un fenómeno. Y cuando están en Europa, empiezan a coincidir con momentos históricos, pues muy, yo diría de una manera muy punk, ¿no? Como muy de rebelión, muy de generar espacios seguros para ciertos segmentos de la sociedad que ahora mismo están reconocidos, porque todavía no estamos en un punto ya de haber superado el tema y de ya vivir en un mundo en donde la diversidad sea aceptada de igual manera en todos lados, pero que en ese momento estaban todavía en condiciones más precarias. Esto que se genera en una pista de baile, en clubs o en festivales o en lugares donde se toca techno, que insisto, no digo que sea el único lugar donde pase, sí es muy particular en lo que se refiere a la conversación de estos segmentos de la población que antes ni siquiera eran visibles, que no eran reconocidos, que eran violentados y que hoy en día han encontrado diversos caminos a través del arte, pero que me gusta mucho que el techno no ha cambiado esa perspectiva de lucha social y de que a través de la música y los eventos y lo que pase siga habiendo una suerte de manifestación permanente que se involucra con lo político, con lo cultural, con lo disruptivo en general, ¿no? Sí, sí. Y coincido en lo que dices, que seguro, o sea, también en los otros géneros hay otro tipo de conversaciones, con otro tipo de narrativas, con otro tipo de relatos, y creo que abres un tema de conversación muy interesante para que podamos platicar. Por ejemplo, aquí los metaleros con Jorge, ¿qué tipo de conversaciones has atestiguado, lees, que se cruzan entre el metal, el black metal y otras disciplinas, otras áreas u otras experiencias que has visto tú con el público o ustedes como banda y como espectadores también, porque al final son una banda, pero también son consumidores del género, ¿no? Sí, definitivamente hay una conversación en torno al metal. Cuando tú asistes a un evento, obviamente hablando de temáticas de los diferentes subgéneros del metal, pues nos encontramos con todos los temas, ¿no? Desde pues temas épicos, temas históricos, una relación muy estrecha pues con la muerte, con el horror. De igual forma, pues hay incluso hasta bandas de metal cristiano, ¿no? Les podemos hablar de un sinfín de temas, muchos basados obviamente en la historia y la literatura. Y pues bueno, también muy importante el poder platicar sobre temas de composición de las diferentes bandas. No necesariamente una banda es buena cuando existe una composición compleja, sino una composición interesante. Actualmente, pues en el metal ya se han hecho muchas cosas. Ahora escuchas bandas de reciente salida que te recuerdan a otras bandas de los 90s o de los 80s. Sin embargo, pues uno sigue disfrutando de esas estructuras, de esa composición que resulta interesante al oído. Y pues básicamente y de manera general son los temas que se abordan. Muchos de los que estamos inmersos
en la escena del metal, pues representa el metal para nosotros un pilar muy importante. Muchas de nuestras actividades giran en torno al metal. Incluso pues poder seguir, en el caso de los músicos, el poder seguir tocando, el seguir componiendo, presentándote, obviamente pues cada vez buscando un espacio con mayor público donde puedas ofrecer tu propuesta, y pues de manera general son los temas que se abordan. Es lo que yo he compartido con los diferentes músicos, con los diferentes asistentes y pues todas las amistades que están en este espacio, ¿no? Tanto en el underground como en los eventos masivos, donde pues hay una asistencia mucho más grande y puedes encontrar bandas pues ya del mainstream, ¿no? Bandas globales que tienen una presencia en todas partes. Ustedes, Armando y Amanda, ¿cómo viven el jazz en estas conversaciones con otras disciplinas del arte, con temas? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Para mí el jazz es un arte bastante complejo musicalmente hablando. Es una cuestión que puede ser o muy intelectual o puede ser lo menos intelectual. Como dice el compañero, no necesariamente una composición muy intelectual va a hacer expresión, ¿no? Pero para mí el jazz, por ejemplo, ahorita que estoy con los compañeros, yo creo que el jazz absorbe todo el arte, ya sea de la música electrónica o ya sea del metal. Hay ejemplos como Miles Davis, ¿no? Que Miles Davis, pues es el primer músico en Estados Unidos que cambió 5 veces la historia del jazz, ¿no? Porque a él no le gustaba nada más tocar lo tradicional, como Charlie Parker, sino le gustaba Sting, le gustaba Police, le gustaba Prince, le gustaba Michael Jackson. Entonces yo creo que el jazz tiene una cosa muy hermosa que es: tú absorbes la música de las demás ramas, te enriqueces y la regresas enriquecida, ¿no? Creas algo nuevo. Es el ejemplo, pues pasa con el jazz latino, con el rock pasa mucho también. Esa es mi perspectiva. O sea, yo creo que como artista, lo mejor que puedes hacer es maravilloso que exista en el underground, ¿no? Porque en el underground yo creo que ahí hay músicos mejores que los famosos. Y lo ves, por ejemplo, cuando cité a Miles Davis. Miles se va a los guetos y encuentra un guitarrista que se llama Foley y se lo lleva de la nada y lo vuelven a tocar. Yo pienso que eso es lo que es el arte del jazz, ¿no? Sí. Y yo con la electrónica o con el metal, pues mezclarnos es una maravilla, ¿no? Pues sí, yo lo que encuentro como entre el metal y el jazz que hay en común es que es inicialmente música de protesta. Entonces siento pues que el underground se mueve más así con las energías reales, lo llamo yo de alguna forma. Porque insisto, yo creo que pues llegar al mainstream es casi una cuestión más de suerte que de necesariamente tener un discurso así muy, muy claro, ¿no? Al respecto. O de estructura, ¿no? También. Sí. O sea, a veces no es tanto suerte, sino que realmente entres a ese otro ecosistema que tiene una estructura que te puede catapultar hacia otro lugar. Sí, siento que es como un edificio y los pisos no están necesariamente conectados, ¿no? No necesariamente por estar chambeando en la música significa que vas a llegar algún día al mainstream, aunque tuvieses esa intención. Pero como cambias de ecosistema, luego hay mucha gente que no quiere. Sí, porque ya no puedes tener esa libertad de creatividad, de protestar, ¿no? O sea, ya dices tú claro. En el techno, la diversidad, en el metal tenemos la protesta a las religiones establecidas, a los sistemas de gobierno, y pues entre en el jazz también ha sido una protesta permanente, ¿no? Claro, entre más gente tengas acceso, pues más tibio tiene que ser tu discurso para que pues llegue a más personas. Sí. Entonces hay que irlo aligerando y también como en el lado como promotor, también es muy interesante tener acceso, por ejemplo, en el underground de la música electrónica, puedes tener acceso a los artistas más importantes del mundo en un costo asequible. De una manera directa. A veces hablas directo con ellos y haces una negociación casi amistosa, ¿no? Sin conocer en persona a alguien, puedes llegar a entender que están hablando de lo mismo. Hay una manera de comunicarse mucho más fluida que lo que puede ocurrir cuando tienes muchas personas entrometidas en una conversación, que regularmente ese es el mainstream, ¿no? Todos quieren ganar un poquito o un muchito del pastel. A veces hay quienes se quieren quedar con todo el pastel y dar una rebanada, y hay muchas manos metidas en una negociación, y creo que eso cambia mucho el mundo como se percibe desde las dos trincheras, incluso desde los puntos medios. ¿A qué tienes capacidad de entrar? Bueno, pues si tienes mucho dinero y te lo quieres gastar porque quieres invertir en hacer un proyecto muy grande, pues es probable que puedas contratar al artista que se te antoje del mainstream. Si lo estás haciendo por negocio, pues entre más inviertes
inviertas podrías ganar más, pero también tienes más en riesgo. Y si lo estás haciendo por la música, por el arte, por las razones correctas, yo digo correctas desde mi trinchera, desde donde estamos hablando hoy. Para muchos el hacer un gran negocio pues será una razón correcta, pero me refiero a la esencia de por qué estás haciendo arte, por qué estás generando cierto tipo de música o fiestas o conciertos o etcétera. Siento que tus prioridades son otras, ¿no? Claro. A veces hay promotores pues que decimos, bueno, pues si quisiera hacer dinero estaría buqueando otro tipo de artistas. Claro que no quiero perder dinero, y más en este país que no hay muchos incentivos culturales, ahora menos, ¿no? Porque todavía hay otros lugares del mundo que le dan un apoyo a la cultura del underground. En serio, que los promotores están cobijados, que no se sienten ahora sí que desnudos en la calle, como sí pasa en lugares como México. Sí, claro. No, y eso que dice Alex, creo que tiene mucho sentido. Por ejemplo, True Torment, Jorge, a partir de esta justo de compromiso con la escena del metal mexicano, y ustedes le han abierto a bandas como Mayhem, ¿no? Que es una de las bandas legendarias, ¿no? Del black metal, y me imagino que eso también, si ustedes hubieran tenido otra aspiración, pues quizás no hubiera sucedido o el camino hubiera sido distinto, ¿no? Creo nos platicas un poquito de eso. Sí, de acuerdo. Como les comentaba anteriormente, muchas bandas mexicanas buscamos el canal adecuado para que nuestra música pueda llegar a un número mayor de oídos. Y pues una oportunidad interesante es participar en los eventos donde hay bandas de buena talla, donde sabemos que pudiéramos registrar asistencias de hasta 500,000 personas, tal vez más, hablando del underground. Entonces, pues tú como banda también te dedicas a tocar puertas. Obviamente, musicalmente buscas ofrecer una propuesta interesante para que esa puerta se pueda abrir, y el resto pues es estar dentro de esos eventos donde pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad de participar, y pues nuestra música puede llegar a un mayor número de oídos. Ese es el objetivo de buscar esos espacios, pero sin embargo pues seguimos participando en eventos 100% nacionales donde todas las bandas son mexicanas, y pues bueno, es el objetivo. Claro. Básicamente buscar una mayor audiencia, buscar que tu música llegue a más oídos, poder vivir esa reacción de la gente cuando tu música se disfruta, y pues básicamente ese ha sido el objetivo, y es por eso que hemos tocado puertas. Afortunadamente se ha logrado. Palabras en movimiento. A lo largo de la historia, otros movimientos naturaleza underground han sido la resistencia clandestina durante la Segunda Guerra Mundial, o movimientos contestatarios como el hippie y el beat en los Estados Unidos, o el techno en los países orientales. Las raíces del underground clásico se asientan en los años 50, cuando grupos de jóvenes airados como los Angry Young Men británicos o los beats norteamericanos manifestaban gustos culturales que nada tenían que ver con el conservadurismo imperialista o militarista de aquellos tiempos. Mientras la gente escuchaba grandes orquestas y leía novelas, los beats estaban con el jazz bebop experimental y la poesía. El cine de evasión de Hollywood fue transformado en free cinema documental por los británicos, o en tendencias experimentales o autorales desde el underground de los americanos o franceses. Palabras en movimiento. Bueno, y ahora para concluir me gustaría hacerles dos preguntas. Les preguntaría primero a Amanda, Armando, si ustedes ya ven un poquito la luz después del túnel con todo lo de la pandemia, o la escena del jazz sigue más o menos parada, va avanzando poco a poco. ¿Cómo ven el panorama en su disciplina? Yo siento que sí, más o menos se va viendo la luz al final del puente, pero igual va poco a poco. De por sí para el jazz siento que es un poco difícil porque es un arte incomprendido. Siento que todos creen que saben lo que es el jazz y no, y le llaman jazz a muchas cosas que no necesariamente lo son. Entonces tiene de por sí un público corto, entre comillas, como se hace un poco como de culto, pero pues sí, aparentemente ya se están abriendo los foros y ya se va pudiendo mover más esto. De acuerdo. Armando, ¿algún comentario? Yo lo que he visto, fíjate que a raíz de la pandemia, muchos músicos con la necesidad de, pues que se quedaron en casa, como yo les decía a mis alumnos, me siento como en el conservatorio, ¿no? Cuando estudiaba, de que estás encerrado todo el día estudiando. Creo que eso, digo, dentro de lo malo, lo bueno, te hace como reinventarte y regresar a las bases de cuando tú querías estudiar música, ¿no? Ahora, contestando un poquito tu pregunta, fíjate que México, que no es un país netamente jazzístico, sí hay trabajos de jazz. O
Hay los clubs de jazz, están los que ya conocemos, 5 Jazz Club, etcétera. Yo creo, cuando vienen músicos amigos de Estados Unidos, por ejemplo, Alex Terrier, un saxofonista neoyorquino, dice, ustedes tienen más gigs que nosotros. Nosotros cuando tocamos con la Mingus Big Band, etcétera, tenemos mucho trabajo, ¿no? Pero ustedes en la escena aquí normal, pues la mayoría de los músicos mexicanos sí tocan en los lugares de jazz 2 o 3 veces a la semana. Te puedo nombrar en 1000 músicos que lo hacen. Hay aquí compañeros de Argentina, compañeros de Brasil, compañeros chilenos, increíbles músicos. Entonces es muy extraño cómo estamos en una ciudad que no es del jazz y sí hay una chamba para los jazzistas, ¿no? De acuerdo. Jorge, ustedes allí en el metal, ¿cómo ven? ¿Ya se ve la luz al final del túnel? Sí, se va abriendo un poco el panorama. Sin embargo, pues dependemos mucho en México de la campaña de vacunación y que la gente pues siga cuidándose, siga tomando las medidas. Sin embargo, pues ya hay algunos shows pequeños que se han estado gestando en diferentes estados y aquí también en la ciudad. Esperemos que, pues de acuerdo al semáforo epidemiológico, se pueda comenzar a activar los shows de un tamaño más grande, medianos o grandes, pues con asistencia importante. Pero sí, definitivamente todo depende de la situación actual, de la campaña de vacunación, de que la gente pues tenga conciencia y se siga cuidando. Tú puedes asistir a un show, puedes seguir conservando la sana distancia, usar tu cubreboca y pues buscar la manera de reactivar la escena actual sin caer nuevamente en niveles altos de contagios, ¿no? Depende mucho de la gente, pero sí ya hay algunos shows. Esperemos que pues hacia finales de este año, principios del próximo, ya podamos pues retomar de alguna forma la nueva normalidad, que no va a ser una normalidad como la vivimos antes de la pandemia. Desafortunadamente el COVID llegó para quedarse y pues hay que aprender a convivir con él por un tiempo todavía. Alex, ¿tú cómo ves la cosa en el tecno? La escena ahí va lento, me imagino, digo, están un poco igual que lo que nos comenta Jorge, Armando, Amanda, pero platícanos. Sí, se ha ido reactivando en nuestro país y en otras partes del mundo. Por supuesto, hay lugares que ya anunciaron una reapertura completa y entonces están a un ritmo mucho mayor que lo que se pueda contemplar acá, pero en la música electrónica también pasó algo muy extraño y por ende también muy responsable, que es que hay un mainstream de la música electrónica que no paró en la pandemia y que siguió trabajando en lugares como Tulum, que creo que eso es algo que ya ni es secreto, es una cosa que quedó muy obvia para todo mundo. Y entonces es muy extraño cómo estos eventos que a lo mejor estaban ya en un ecosistema pues de mucho negocio, pasaron a la clandestinidad y pasaron también a formar una especie de underground mainstream raro, extraño, con todo lo que eso significa en medio de una pandemia mundial, ¿no? Claro. O sea, hay momentos de los últimos meses en donde hubieron reportajes y artículos como un festival en Tulum había logrado que la mitad de contagiados de 2 semanas en Nueva York aumentara, ¿no? Cosas así que la verdad es que sí pasaron y han seguido ocurriendo, no solamente ya en Tulum, sino en otras partes del mundo. Y creo que eso hace también que en la música electrónica se empiecen a dividir otra vez las fuerzas, ¿no? En el caso del techno, a mí me tocó ver muchísimo respeto de parte de los artistas, de los bookers, de los promotores. A partir de que ya se ha estado abriendo el mundo hace algunos meses, ya empezó una reactivación, pero sí hubo un tiempo que si tú le preguntabas a un artista de techno, no sé, como DJ Nobu de Japón, que él estuvo tureando en Japón, porque en Japón lo que hicieron es que encerraron el país, pero los artistas seguían en un ir y venir nacional en donde no se detuvieron por completo. Entonces, eso les dio una cierta salud financiera que es muy diferente a cuando te tienes que parar al 100%. Pero cuando le preguntabas a Nobu si quería venir a México o quería hacer algo, él te decía, no, estamos viendo lo que está pasando en Tulum y no nos parece ético salir de nuestro país sencillamente porque no se debe hacer. Sí. Entonces hay como un lado muy responsable de la escena, muy firme con su decisión de mantenerse al margen de una situación tan crítica, pero también hay otros que aprovecharon, como se dice, hicieron su agosto y la verdad es que incluso crecieron, no eran tan importantes y ahora se volvieron pues muy trascendentales en lo que se refiere al negocio para muchos promotores o muchos bookers, ¿no? De acuerdo.
Pues muchas gracias. Y ahora sí, para concluir, la última pregunta que les quiero hacer en 2 palabras, que nos digan a la gente que nos oye en este podcast Palabras en Movimiento, que les recomienden una banda, digo, aparte de que los escuchen ustedes, que recomienden una banda y un foro que valga la pena ir cuando las cosas estén mejor con todo lo de la pandemia. ¿Quién quiere empezar? Pues yo les recomiendo, yo estoy en un espectáculo que se llama Delirio Tropical y es un espectáculo que está hecho para evocar el glamour del cine de ficheras y del movimiento de vedettes que había en los años 70s y 80s en la Ciudad de México. Y nos presentamos los sábados en Terraza Bichicori, que está en la Condesa en Campeche 367. Y pues es un showzazo, se hace mucho cabaret por todos lados, pero suele ser más a lo gringo y esto es como totalmente de mambos y así como evocando a Tongolele, a Lin May, a Rosy Mendoza y así. Buenísimo, gran recomendación. Armando. Pues voy a aprovechar para hacer comercial en un lugar que se llama Huerto Roma Verde. Es un lugar nuevo que acaban de abrir como muy ecológico y van a hacer una serie de conciertos de jazz todos los viernes. Gracias. Jorge, una banda y un foro que nos recomiendes, aparte de True Torment. Pues bueno, un foro ya de bastantes años aquí en la Ciudad de México que ha albergado un gran número de festivales, tanto nacionales como con bandas de otros países, pues sería el Circo Volador. Lo recomiendo bastante. Y pues bandas mexicanas, no hay una que pudiera, no podría limitarme solo a una banda. Creo que hay muchas con propuestas musicales muy interesantes, desde bandas pues que iniciaron este movimiento hace 20 años hasta bandas actuales. Les pudiera pues comentar de la vieja guardia Cenotaph, pudiera comentarles a Blackthorn, bandas ya más recientes también muy buenas, pues por ahí hay algunas, Hackabits también, Profanator, Ashnax Burs, hay una infinidad de bandas. Muchas gracias, Jorge. Alex, tu recomendación para cerrar. Yo, más que un foro, un club, porque en este terreno de lo que se carece es de eso, de foros o de clubs. Hay algunas fiestas que cuando vean que van a pasar, creo que hay que prestarles atención. Tengo unos amigos que tienen un label que se llama Discos Movimiento y hacen muy buenas fiestas. Hemos trabajado mucho con un lugar que ahora no sé si va a reabrir o no, que es la ex fábrica de harina. Y ahí tuvimos fiestas increíbles. Nosotros estamos haciendo unas fiestas que se llaman Nights y unas que se llaman Mental. Y de pronto estarán apareciendo algunos nombres del techno internacional. Recientemente Héctor Oaks de España, que radica en Berlín, o Antigon de Francia. Y en ese sentido, yo diría de recomendaciones, estos dos son buenas opciones. Oscar Mulero, también otro español. Los españoles en el techno underground son los capos, o sea, son los meros buenos. Oscar Mulero es una gran opción. Y una disquera, mi disquera favorita, que se llama Semántica, que también es española y que les recomiendo muchísimo. Pues muchísimas gracias a los 4, Amanda, Armando, Jorge, Alex. Muchas gracias por acompañarnos en Palabras en Movimiento, por estas recomendaciones, por esta plática y nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Palabras en Movimiento. Recuerden que pueden suscribirse a nuestras plataformas en Spotify, en Google y en el resto de ellas. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos en el siguiente episodio. Las palabras separan. Las palabras separan, pero también nos unen. Con nuestras diferencias se construyen las ideas de futuro que necesitamos. Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüed.